Yo sé que tu deseo también es ser un grande orador, o tu deseo más grande es ser uno de los mejores predicadores y uno de los mejores conocedores de la Escritura. Y es por eso hoy hablaremos de cómo interpretar la Biblia. La Biblia tiene doble naturaleza, divina y humana. Divina ¿por qué? Porque quien inspira es el Espíritu Santo, y humano porque son los escritores quienes escriben. Entonces ahí vemos la parte divina inspirando y la parte humana escribiendo. Y yo quiero colocar 3 palabras que nos hacen muy bien comprendidas. Existe la palabra revelación, inspiración e iluminación. Y estas 3 palabras nos van a ayudar a tener una mejor comprensión muy amplia sobre las Sagradas Escrituras. El primero es revelación general. Dios se revela a través del universo, de la naturaleza, y vemos en Salmos 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento de sus manos. Entonces, Dios se revela a través de la historia, de la conciencia, y a eso le llamamos revelación general. Y tenemos lo que es la revelación específica, y que es Dios tratando de colocar un mensaje para la humanidad a través de un profeta. Es por ello que los profetas recibían revelaciones a través de sueños, de visiones, a través de la palabra de Jehová me vino y me dice que diga. Los profetas reciben. Y el conjunto de todo aquello que Dios colocó en la mano del profeta es lo que hoy llamamos la Biblia. Es decir, la Biblia es una revelación específica. Y la revelación, la máxima revelación. ¿Y cuál es la máxima revelación? Dios a través de Jesucristo. Dios se revela de manera general, de la naturaleza, de manera específica, de la palabra de Dios y de manera máxima, que es a través de Jesucristo. Y tenemos la inspiración. Inspiración es el proceso por el cual Dios comunica al profeta un mensaje. Es decir, nosotros no podemos ser inspirados. ¿Quiénes eran los únicos inspirados? Los profetas. ¿Y qué significa inspirado? Dios no dictaba las palabras, Dios colocaba el mensaje y los profetas lo escribían en su propio idioma. Por eso encontramos en la Biblia una variedad de escritura. A Pablo escribe un poco más complejo y a Juan de manera más simple. Ahora tenemos lo que es la iluminación. ¿Y qué es iluminación? Es el proceso por el cual el Espíritu Santo nos ayuda a comprender la palabra de Dios. Es decir, nosotros no podemos ser inspirados, pero sí iluminados. Cuando pedimos que Dios pueda hablarnos, el Espíritu Santo ilumina nuestra mente para hacernos comprender aquello que inspiró al profeta. Pero en todo este proceso hubo un agente, que es el Espíritu Santo, para iluminar incluso nuestro conocimiento en la profundidad de la palabra de Dios. Hasta aquí hemos visto que el agente mayor de quien da sabiduría al humano es el Espíritu Santo. Pero yo elegí aún unos puntos más importantes. Para ello los llamo principios fundamentales. Tenemos lo que es la sola escritura. Sola escritura fue uno de los mayores legados que trajo la Reforma. Significa que la Biblia es su propio intérprete. Es decir, la Biblia es la suprema autoridad en asuntos de creencia o en asuntos de salvación.
Yo no puedo interpretar la Biblia con filosofía, con conciencia. La Biblia se interpreta sola. Cuando yo no entiendo un texto, la Biblia misma es quien explica, o la Biblia misma es quien se interpreta. Ahora tenemos lo que es la prima escritura. La Biblia está por sobre toda autoridad humana o eclesiástica. Nadie puede decir, la Biblia dice así, pero la iglesia dice así. Eso es muy peligroso. La Biblia dice así y punto, porque es la máxima autoridad, y es por eso es la prima escritura. Es lo que está por encima de todo, incluso más allá de nuestras emociones y caprichos. Y ahora tenemos lo que es la toda escritura. Nosotros tenemos que ver el cuadro completo, es decir, la totalidad de la escritura. Ahora fíjense ahí. Hay algunos que desprecian el Antiguo Testamento. Ya vieron personas decir, el antiguo fue para el antiguo, el antiguo fue para el judío. Pero ¿qué es lo que dice en el libro de Segunda de Timoteo? Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Aquel que dice el antiguo ya no vale, entonces Jesús usó manuscritos que no valían. Por ejemplo, Juan, la mayor parte de referencias de Apocalipsis sacó del Antiguo Testamento. 104 versículos de Apocalipsis están en el Antiguo Testamento. Pablo, cada vez que escribió una carta, donde tenía su fundamento en el Antiguo Testamento. El Antiguo y el Nuevo Testamento se complementan. Y por último tenemos el contexto. Cada vez que voy a la escritura, yo tengo, o cuando leo un texto que es un poco difícil, tengo que ver cuál es el contexto, la cultura, lugar, la circunstancia y el tiempo. Para esto necesito depender del Espíritu Santo, pedir ayuda y someterme al Espíritu Santo. Querido amigo, la Biblia es un agente que nos ayuda a llegar al cielo, porque Dios es quien nos habla a través de ella. Y yo sé que tú escuchaste este video, y es por eso te invito a profundizar en la Biblia mucho más de lo que conoces. Que Dios te bendiga.